La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Grandes bendiciones hay para todos aquellos que se aferran a la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, amigo televidente, me es grato el estar con ustedes. La razón por qué estoy con ustedes, sé que Dios les ama y no desea que usted se pierda. Y por lo tanto deseamos señalarle el camino correcto. El camino correcto es que usted se arrepienta de sus pecados, los cuales serán borrados tan pronto usted se arrepienta. Cuando usted esté dispuesto a tomar esa gran decisión, será la decisión más sabia y más inteligente que el hombre puede hacer. En este caso, deseamos que usted sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Queridos televidentes, las Santas Escrituras nos habla acerca del plan de Dios para tu salvación. Ese plan es alto, sublime, glorioso y es un plan eterno. El plan debe de ser tomado por usted, debe de ser acogido para usted para que sea eficaz. Hablo con aquellos que no han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Si usted tomó la decisión de haberlo hecho, siga adelante, siga entrenándose más y más para dar toda la gloria debida al Todopoderoso. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, verso 18, el Señor está haciendo un llamado y el llamado es para todo hombre, sea pobre, sea rico, sea sabio o sea simple o insensato. Dios hace ese gran llamado para la restauración. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es el plan de Dios. Querido televidente, le voy a hacer una de las preguntas más importantes de su vida. La pregunta es, ¿está usted salvo? ¿Es salvo usted? La pregunta no es cuán bueno eres o si perteneces a alguna iglesia. No estoy haciendo ese tipo de pregunta. La pregunta, ¿está usted completamente salvo? ¿Está seguro de su salvación? ¿Está seguro hacia dónde va cuando usted parta de esta vida? Ahora, escuche lo que dijo Jesús respecto a esto. En cuanto a estas interrogantes, ¿está salvado? ¿Está seguro que irá al cielo? ¿Está seguro, en otras palabras, que su alma, su espíritu, están totalmente asegurados para vivir en el eterno cielo con el Todopoderoso? Si no es así, debe de escuchar lo que Dios dice. En Lucas capítulo 6, por ejemplo, en el verso 47 al versículo 49, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no lo pudo mover. Fue estable porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, es decir, y no obedeció,
semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. Luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Esto habla de dos tipos de individuos. ¿Cuál de los dos se asemeja este? ¿O cuál de los dos usted se asemeja? ¿El hombre sabio o el hombre insensato? El sabio es aquel que escucha la palabra de Dios y teme a Dios y comienza a vivir una vida correcta, una vida santa, una vida pura delante del Todopoderoso. El otro, que es el constructor de su propia vida, este dice el Señor, mas el que oyó y no hizo caso es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra. La hizo sin el fundamento adecuado de la verdad de Dios, sino que construyó su vida ciertamente en toda clase de injusticia, sobre toda clase de pecado. Se desenfrenó y salió a hacer cosas que no eran lícitas hacerlas. El problema es que al llegar al final de la carrera de su propia vida, se da cuenta que perdió todo su tiempo, perdió toda su vida, porque su vida no fue prosperada ni estando en esta vida ni en la venidera, peor en la venidera, porque lo que le espera es crujidera de diente por todos los siglos. Mientras que el primero es sabio, es inteligente, edificó su casa obedeciendo la palabra de Dios. No dije la palabra de la religión ni tampoco del hombre, sino la palabra santa de Dios. He aquí, en esta parábola, Jesús nos cuenta de dos hombres. Uno de ellos hizo su casa sobre una roca, sobre un buen terreno, pero otro lo hizo completamente sobre la tierra sin zapata, es decir, sin fundamento, y todos sabemos lo que le pasó. Se le derrumbó la casa sin poder repararla porque su derrumbe fue eterno. ¿A qué se refería Jesús? ¿Se refería a la construcción? Por supuesto que no. Fíjate bien claramente, querido televidente, lo que dice en el verso anterior a lo que oísteis. Según Lucas capítulo 6, verso 46, Jesús dijo de esta otra manera, hablando de aquellos que simplemente oyen la palabra pero nunca la obedecen. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Esa pregunta la está haciendo el Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas dicen yo amo a Dios? Pero en el campo de acción vemos las injusticias, los pecados, el desenfreno, su forma de hablar, la forma de actuar. Los oímos tan malcriados, tan repugnantes, tan maldicientes, amargados, completamente llenos de odio. Entonces el Señor le dice a esa clase de gente, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Jesús dijo que muchos le reconocían como Señor y Maestro, pero no obedecían lo que el Señor decía. Este es el problema. Muchos reconocen que Dios es real, pero muy pocos obedecen lo que Él dice. Por ejemplo, Dios mandó al hombre que no pecara, pero todo el mundo pecó y aún sigue pecando, aunque hay miles y miles de predicadores en toda la faz de la tierra predicando la palabra. Pero la gente se va de paso, no quiere pararse para oír. Si va al templo, sinceramente va una o dos veces por año. En algunos casos no va ni siquiera un solo día. Eso quiere decir que su amor hacia Dios está tan lejos, pero a pesar de todo, Dios los llama para transformarlos, para perdonarlos, para limpiarlos. Notemos entonces la gracia de Dios.
La gracia de Dios es que llama al perdido pecador. Lo llama porque está interesado en perdonar, en transformar su vida de la tragedia a la victoria, de la oscuridad a la luz. Por lo tanto, lo está llamando de la muerte hacia la vida, de la desesperanza a la gran esperanza. Dios tiene ese plan grande y maravilloso. Pero notemos entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Este es el problema de muchos, que realmente reconocen que Dios es real, pero muy pocos obedecen lo que Él dice. Por ejemplo, Dios mandó el 100% que el hombre no siga pecando, pero el hombre en su propia necedad determina pecar y pecar. Se les da la palabra a la gente de parte de Dios. El hombre prefiere estar en los nightclubs, en los lugares exóticos. Le encanta estar donde están todas las parrandas y toda clase de bebidas, donde hay toda clase de lascivia, de lujuria, donde hay toda clase de expresión terrible. Pero ahí quiere estar el hombre. A pesar que Dios lo llama, el hombre dice, no quiero nada con Dios. No quiero nada con esa Biblia. Pero el asunto es que tu vida un día va a terminar sobre la faz de la tierra. No podemos doblegarle el brazo a Dios hacia atrás y decirle, ¿me salvas o ves cómo te las arreglas? Dios es Dios. Y nosotros tenemos que sujetarnos, nos guste o no nos guste. Tenemos que dar cuenta a Dios, nos guste o no nos guste. Tenemos que encararnos ante ese gran juez justo, nos guste o no nos guste. Por lo tanto, es preferible humillarnos. Es preferible aceptar su llamado, ya que el llamado es misericordioso, ya que el llamado es de amor, de ternura, de dulzura, de cambio, de restauración, de vida, de esperanza. Ahora bien, uno pudiera pensar, o podría pensar, mejor dicho, ¿cuál es el problema de no obedecer a Dios? El problema es grave. Si no obedeces lo que Dios te dice, lo que Él te dice, te lo dejó escrito en las Santas Escrituras. Está completamente ordenado en las Escrituras, que si no obedeces, estarás condenado para siempre. Oye las cosas que Dios te dice en su santa palabra, en la Santa Biblia. Romanos 3:23, por ejemplo. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Está hablando de todos los habitantes de la faz de la tierra. Pero los hombres que hemos oído la palabra de Dios y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, sabemos que Dios nos ha perdonado porque hemos confesado nuestros pecados. Sentimos el amor, la gracia, la paz, el amor de Dios en nuestras vidas. Vemos los cambios que Dios ha operado. Y esto lo podemos ver a la luz de cientos de miles de siervos y siervas que ahora son nuevas criaturas, dejaron de ser lo terrible que eran y ahora vemos la imagen de Dios establecida en la vida de cada uno de ellos. Pero aquellos que no se arrepienten siguen estando destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto eres pecador, estás condenado a la separación eterna de Dios y aún hay más. En Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Ese es la paga del pecador no arrepentido, muerte. Y no solamente es la muerte física, es la muerte eterna. Muerte eterna significa separación de Dios. El hombre no es que deje de existir, no es que el alma fue aniquilada con el fuego, con el gusano
que sobrevive al fuego atormentando y comiéndose la carne de todos los condenados. Qué triste llegar a esa situación, lugar donde se apesta el azufre, olor a muerte, a carne podrida, olor a esos gusanos que viven devorándose la carne de los que ya llegaron al tormento eterno. Qué triste. Esta muerte quiere decir una condena eterna en el infierno. Y por último, la sentencia que recibirá es para ser arrojado al lago de fuego para siempre. En Hebreos capítulo 9, verso 27, Dios declara a través de este pasaje bíblico, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Algunas personas enseñan que habrá reencarnación. No se deje engañar, no existe reencarnación. Dice claro Dios a través de este pasaje de Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Es decir, el hombre tan pronto muere sabrá para dónde va. Si vivió caminando en justicia, su camino al final de su vida es un camino más allá de la muerte, con Cristo Jesús, Señor nuestro, en plenitud de gozo y paz y alegría, con todos los beneficios eternos de la gran salvación. Pero el que no consagró su vida, vivió perdidamente, un impío y en toda clase de injusticia. Esa persona sabe también para dónde va. Sabe que se paró encima de un lugar que se llama deslizadero. Ese deslizadero termina en el lugar del mismo infierno, donde el hombre es atormentado día y noche. Por lo tanto, sin embargo, Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo como sustituto para que no vayas a ese lugar, para que no sufras. Él te llama correctamente en amor, en alta misericordia. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán blancos como blanca nieve. Serán emblanquecidos como nieve. En otras palabras, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el plan para ti. La belleza del amor de Dios para ti es que Dios quiere restaurarte, quiere bendecirte, quiere levantarte de donde te encuentras tirado y abatido. ¿Por qué tomas? Porque dentro de ti hay una angustia tremenda. ¿Por qué te desesperas fumando? No hayas cómo obtener el dinero, porque te fatigas, te desesperas, quisieras ponerte otra vez el cigarro de marihuana, o inyectarte la droga, o absorber la droga, o masticar la droga. ¿Por qué esa angustia? Porque tu alma está afligida, pero Dios quiere quitar esa aflicción, quiere quitar totalmente la confusión que hay dentro de ti. Esa confusión no la quita ninguna brujería, ningún político, ningún rezo. No puede cambiar eso. Pero Dios, el Todopoderoso, puede hacerlo. Por eso Él dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En 2 de Corintios 5:21, dice claro, al que no conoció pecado, que es Jesús el Salvador nuestro, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Jesucristo. Todo aquel que viene a Cristo Jesús será justificado. Esa justicia se adquiere a través de la fe en la persona del Hijo de Dios. Por eso Jesús tuvo que derramar su sangre y morir por cada uno de nosotros. En Hebreos 9:22,
y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso fue necesario que Jesús muriese para podernos redimir, para poder perdonar nuestros pecados. Romanos capítulo 5, verso 8 dice claramente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es totalmente la gracia de Dios que se extiende para usted. Tal vez usted diga: pero yo soy un borracho, o yo soy un maldiciente, soy un ateo, soy un gran depravado, he hecho cosas que no merezco ser salvo. Mas Dios no te está diciendo eso. Te dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve los voy a emblanquecer. Si fueren rojos como el carmesí, los voy a convertir como blanca lana. ¿Acaso Dios no es poderoso para hacer esto? Por supuesto que Él es poderoso para hacerlo. Ahora Dios te manda que hagas algo por ti mismo, es venir hacia Él. Ese es el llamado de Dios, que vengas a Él. Cuando vengas a Él y te humilles pidiendo perdón y confesando tu pecado, a partir de ese instante Dios cambiará tu vida. Dios traerá victoria sobre victoria. Ahora Dios le manda a usted que haga algo muy importante, que te arrepientas de tus pecados. Es tan sencillo confesar nuestros pecados cuando se hace de corazón, cuando se hace con sinceridad. Dios inmediatamente hace el cambio. No solamente nos limpia, sino que se entroniza cuando lo invitamos a que tome posición en nuestro corazón. Este arrepentimiento es aceptar delante de Dios que eres pecador y que necesitas lo que Jesús hizo por ti en la cruz. La Biblia nos cuenta cómo el apóstol Pablo y su ayudante Silas estuvieron encarcelados por predicar este mismo mensaje que tú estás oyendo hoy. El que estaba encargado de la cárcel le preguntó, según Hechos capítulo 16, verso 30 y 31, sacándolos entonces a Pablo y a Silas, aquel carcelero, sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo y Silas respondieron a una: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Simplemente tienes que creer que Él pagó por tus pecados, murió en tu lugar y que fue sepultado y resucitado por ti. Luego invócalo, invítalo a venir. Según Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel te incluye a ti, te incluye, no importa cómo te llames ni lo que has hecho, serás salvo. No significa que quizás seas salvado, sino que eres salvo por la gracia de Dios, sino que afirma que será salvado completamente. Lo que confirma cuando dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Seguramente usted se da cuenta que eres un pecador ahora mismo. Donde quiera que estés, dirígete a Dios. Diríjase a Dios con toda honestidad. Diríjase a Dios con toda rectitud, sin hipocresía. En tus propias palabras, ahora sí: Dios, sé que soy un pecador. Creo que Jesús fue mi sustituto cuando murió en la cruz. Creo que su sangre derramó su muerte, su sepultura y su resurrección fueron para mí. Lo recibo ahora como mi Salvador
y te agradezco el perdón de mis pecados, el regalo de la salvación y la vida eterna por su gracia, misericordia. Amén. Ahora bien, puedo decirte, abrázate de Dios y su palabra y reclame esta salvación por la fe. Cree y serás salvo. Ninguna religión, ninguna obra buena pueden salvarte. Recuerda, Dios es el que salva. Resumiendo, el plan de Dios es sencillo. Tú eres pecador, a menos que creas que Jesús murió en tu lugar. Pasarás la eternidad en el infierno. Si crees en Él como tu Salvador y crees que fue crucificado, sepultado, que resucitó por ti, y recibirás entonces por la fe el perdón de todos tus pecados y el regalo precioso de la enorme y bendita salvación, esa salvación eterna. Acéptalo por la fe. Quizás piensas que esto no puede ser tan sencillo, pero sí lo es. La palabra de Dios lo afirma. Amigo mío, cree en Jesús y recíbelo como tu Salvador hoy. Recalco, Jesús dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Inclina tu rostro. Dile, Jesús, perdona todo pecado, maldad que he cometido ante tus ojos. Entra hoy a mi corazón porque yo te recibo como mi único Señor y Salvador eterno. Tú serás mi Dios para siempre, mi pastor, mi escudo, mi castillo fuerte, mi Dios en quien confiaré. Perdóname y límpiame con tu sangre preciosa. Haz de mí una nueva criatura, oh Dios. Te alabo, te bendigo por tu gracia, por tu poder. Muchas gracias. Si usted hizo esta oración, Dios le ha perdonado. Camine como hombre de Dios o como la mujer de Dios. Camine con firmeza en la santidad. Búsquese un templo donde usted se congregue y siga las instrucciones bíblicas para que sea bendecido y prosperado. Que Dios lo guarde y lo bendiga. Usted está cordialmente invitado a nuestra congregación también, la Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. No olvide, estamos esquina con la Avalon y la 42 Street. Será un placer tenerle. Hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.